Buen día. ¿Están hablando o algo? No. Ahora sí estoy hablando. Ya, profe, me preocupa. No, perdóneme. Estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Debe ser donde es sábado y tuve una pequeña reunión hoy día en la mañana y yo estaba escuchando nomás, entonces no me había acostumbrado a tener el micrófono apagado. No, les contaba que estoy grabando ya la clase y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos ayer como una introducción al tema de hoy día, para que terminemos de ver el tema de los dividendos. ¿Se acuerda que ayer vimos dividendos? ¿Alguien me puede decir qué son los dividendos? Con sus palabras, no me interesa que me repitan la definición técnica que vimos pedagógica, no, con sus palabras. ¿Qué son los dividendos? Son beneficios. Ya. O sea, como decía yo, es como utilidades. Perfecto. ¿Y quiénes reciben esos dividendos? Lo reciben entre los accionistas. Muy bien, entre los accionistas. Y vimos que habían dos tipos de dividendos, ¿se acuerdan? Los dividendos ordinarios y los extraordinarios. ¿Cuáles eran los dividendos ordinarios? Eso es lo que hace la referencia al reparto de dividendos. Claro, pero es que los dividendos ordinarios y los extraordinarios, los dos son reparto de dividendos, pero ¿cuál es la característica de los dividendos ordinarios? Son preguntas de prueba, por eso se las estoy haciendo. No sé, a los beneficios, las utilidades o no sé, profe. Ya, no se preocupe. Los dividendos ordinarios dicen relación con la distribución de los resultados del ejercicio. ¿Cierto? Y esos dividendos ordinarios no pueden ser inferiores al 30% de la utilidad líquida, ¿cierto? Después de impuestos. Eso es lo que establece la norma chilena respecto a la distribución de utilidades, ¿cierto? Y tenemos por otro lado los dividendos extraordinarios que corresponden a distribuciones de utilidades generadas en forma extraordinaria, que no forman parte de la actividad de la empresa, como por ejemplo, utilidad que se puede producir al vender una inversión que se tiene en otra empresa. Y esa utilidad que se genera se puede distribuir como carácter de dividendo extraordinario, ¿cierto? ¿Quiénes autorizan los dividendos en una sociedad anónima? ¿Quiénes los autorizan y los definen? ¿Se acuerdan? Los dividendos, ¿quiénes los aprueban? Profe? No, el dividendo no lo autoriza el directorio ni lo define el directorio. El dividendo es definido por la junta de accionistas, no se olviden. No se olviden que los dividendos son determinados y definidos por la junta de accionistas. Ellos definen cuánto es lo que se va a distribuir, ¿ya? Ellos son los que aprueban ese monto. Y los dividendos provisorios, que son los que se pagan en forma anticipada, esos sí los pueden definir el directorio, ¿ya? Ellos pueden definir un dividendo provisorio, que se hace antes de que se haga la junta de accionistas para definir, tomar alguna decisión. Así que esa es la diferencia. Entonces los dividendos extraordinarios los define el directorio, los dividendos ordinarios, perdón, los dividendos, los dividendos provisorios, me equivoqué, los dividendos provisorios los define el directorio. Los dividendos ordinarios los define la junta de accionistas y también los define en la junta de accionistas los dividendos extraordinarios, ¿cierto? Todo eso se define en forma de junta de accionistas. De ahí es donde los accionistas preferentes no tienen derecho a voto, ¿cierto? Esa es la idea. La señorita Catherine Chi tiene dos formas de entrar. Entra por el celular y por el computador. Sí, parece que sí. Ahí parece que le permite solo una. Ya. Eso es lo que vimos ayer, ¿cierto? A grandes rasgos. Entonces, hoy día, ¿qué nos corresponde? ¿Y por qué lo dejamos para hoy día? Porque para esto se necesita estar un poquito más, no tan cansado como ayer. Y vamos a hablar de un tema que es bastante, ¿cómo se llama? Es bastante importante en las finanzas, que es el apalancamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a ver las PPT del apalancamiento.
Ahí está la importancia, está todo lo que vimos ayer, está aquí en lo que hemos visto. Efecto del pago de los dividendos, la forma de cálculo, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ir a lo que nos convoca hoy día, que es al apalancamiento. Y este apalancamiento, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente, para que ustedes, a ver si logro el mensaje. Apalancamiento es el efecto que tiene en las utilidades, ¿cierto? En las utilidades. ¿Cómo me cambia la utilidad? Si yo cambio un componente o parámetro cualquiera dentro de la empresa. Por ejemplo, cambio el nivel de ventas por alguna razón o cambio el nivel de financiamiento. Entonces tengo dos tipos de apalancamiento. Apalancar viene del concepto. Ustedes saben lo que es una palanca, ¿cierto? Lamentablemente no les puedo mostrar gráficamente, pero a ver, voy a tratar de volver a la... Voy a dejar de compartir, a ver si pueden verme en la pantalla y voy a tratar de hacer el concepto de apalancamiento. ¿Me ven ahí ustedes o no? ¿Sí? No, ¿Me ven? no, profe. Déjeme ver, vamos a ver ahora. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí, ya ve, me estaba escondiendo. Déjeme cambiar un poquito la cámara, déjamela un poquito más apuntando hacia mí. Ahí. Entonces, ¿por qué se le llama apalancamiento? Voy a usar mi mano. Este es un apalancamiento. Si yo meto este lápiz y trato de separar mi dedo, así, ¿cierto? Con esto, o trato de levantarlo, me cuesta, ¿cierto? Si fueran esto algo rígido. Pero si yo meto una palanca aquí, ¿cierto? Una palanca, con un pequeño esfuerzo en este extremo, yo logro levantar mi lápiz, ¿cierto? O sea, mi dedo. Es el efecto palanca, por eso sería apalancamiento, que con un pequeño esfuerzo en un lado de la vara, yo logro un gran efecto en el movimiento que va a tener mi dedo, ¿cierto? De levantarlo. Es como cuando uno le pone una palanca para subir algo, ¿cierto? Hace palanca, dice. Significa que pone una vara larga, toma uno de los extremos y hace fuerza y trata de levantar el otro extremo. Entonces, mientras más larga la vara, ¿cierto? El efecto palanca es mayor, entonces se logra mayor fuerza al levantar. Lo mismo eso lo vamos a aplicar ahora, pero lo vamos a aplicar a las finanzas, ¿cierto? Y vamos a hablar de un apalancamiento. Entonces, vamos a volver a la PPT, ahí está. Entonces, voy a insertar aquí vamos a duplicar esta, duplicar diapositiva, y vamos a trabajar aquí. Entonces, miren lo que pasa aquí. ¿De qué se trata este apalancamiento? Supongamos el apalancamiento operativo. Supongamos que yo tengo ventas, ¿cierto? Por 100 pesos. Al tener ventas por 100 pesos, yo voy a tener una utilidad. Déjeme quitarle esto para que sea lo más. Y le vamos a quitar la negrita también. Entonces, supongamos que tengo ventas por 100 y tengo una utilidad de 10 pesos, ¿cierto? Imagínense ahora que yo logro aumentar las ventas a 200 pesos. Y la utilidad es de 20 pesos. Aumenté las ventas de 100 a 200, se las dupliqué, y la utilidad al aumentar la venta de 100 a 200 me aumentaron de 10 a 20. Aquí no hay apalancamiento. ¿Por qué? Porque si yo subí las ventas de 100, la utilidad sigue siendo el 10%, y si yo la subí las ventas a 200, las utilidades siguen siendo 20. Por lo tanto, no hay apalancamiento. O sea, las utilidades suben en la misma proporción que están subiendo la utilidad. Ahí no hay apalancamiento, ¿cierto? No hay apalancamiento. Pero imagínense que pasa lo siguiente, que si yo vendo ventas a 400, ¿cuánto debería ser en términos normales si yo subo a 400 la utilidad? ¿Cuánto debería ser, creen ustedes, en términos normales? Sin apalancamiento. 40. 40, ¿cierto? Eso debería ser. Pero puede pasar de que al subir la venta a 400, las utilidades van a ser 50. Y eso es apalancamiento. Cuando el efecto que tienen los resultados es mayor
que el porcentaje de aumento en las ventas, eso se le llama apalancamiento. O sea, un cambio en las ventas, un pequeño cambio en las ventas, implica un gran cambio en los resultados. Es el concepto de apalancamiento. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Ah? Y el apalancamiento financiero, lo mismo. Significa en cuánto me aumenta, en cunato le voy a poner, en cuánto me aumenta la utilidad al aumentar el financiamiento. Y cuando hablo de financiamiento, estoy hablando de financiamiento con terceros, ¿cierto? Donde hay gastos financieros o gastos de interés, le vamos a poner, para que sea bien entendible. Que cuando yo tengo que pagar intereses y contrato un crédito, y ese crédito me tiene que producir un aumento en la utilidad para que se hable de apalancamiento financiero. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si voy a aumentar los gastos? Pues, ¿cómo voy a aumentar la utilidad? Justamente la gracia de esto es que uno puede invertir ese endeudamiento en una actividad que produzca mayor rentabilidad en la empresa. Entonces, de ese punto de vista, se habla de gastos de apalancamiento. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir a ver. Vamos al detalle entonces. Entonces, estamos viendo este. Entonces, apalancamiento operativo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra aumentar las ventas en un porcentaje y tengo un efecto multiplicador en los resultados? ¿Cómo se logra esto? Se logra mediante la conversión, ¿cierto?, de costos variables, ¿cierto?, en costos fijos. Esa es la conversión. Lo vamos a ver con un ejemplo que les va a quedar muy claro. O sea, mediante la conversión de costos variables en costos fijos, se logra aumentar las utilidades en mayor proporción que la que yo aumento las ventas. Esa es la idea. Hay un ejemplo típico, que el ejemplo que ustedes tienen que conocer y entender, y lo vamos a desarrollar. Después tengo el apalancamiento. Dice, consiste en utilizar deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión, ¿cierto? Pero esa inversión, para que se produzca apalancamiento financiero, tiene que producir utilidades. Esa es la gracia de utilizar una deuda para aumentar la cantidad de dinero, ¿cierto? Que si yo aumento ese pasivo, ese aumento de pasivo tiene que significar un aumento en las utilidades. Porque no saco nada yo con contraer deuda, aumentar el pago de intereses y que ese pago de intereses, en vez de ayudarme en los resultados de la empresa, me perjudique, quiere decir, me disminuya la utilidad, ¿cierto? Eso no es bueno, eso se trata de evitar. Y uno podría tener apalancamiento positivo y apalancamiento negativo. Entonces, hay que diferenciar que el apalancamiento entonces es el efecto que tienen los resultados, el cambio en una variable. El apalancamiento operativo dice que es el cambio que tienen los resultados por un cambio en el nivel de venta, y el apalancamiento financiero es el cambio que tienen los resultados ante un cambio en la estructura de financiamiento, ¿cierto? Esos son los dos apalancamientos. Vamos a ver. Aquí algo me pasó aquí. Porque entonces, ¿cómo se determina el apalancamiento operativo? Ustedes ven aquí, déjenme, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque me sale un mono ahí que no me gusta ese que aparezca ese mono. A ver si lo evitamos. Ya ahí creo que lo evité. Miren aquí, vamos a traer el ejemplo de acá, que habíamos hecho acá, lo vamos a traer aquí. Copiar, lo vamos a traer acá y lo vamos a poner acá. Aquí lo vamos a poner. Pegar. Ya, ahí tengo este ejemplo. Entonces, miren lo que hice. El primer, esta es la situación original, la voy a poner en rojito, ¿cierto? Ahí está, y en negrito. Esa es la situación original, tenía una venta por 100, y vamos a suponer ahora que vamos a eliminar ese, pasamos de 400, vendí 400, y ahora estoy vendiendo 50. Esa es la otra situación. Entonces, ¿qué es lo que hice? Variación en la utilidad, porcentaje de variación en la utilidad, vamos viendo. ¿En cuánto me aumentó la utilidad desde la situación 1, lo voy a poner aquí, un número 1, a la situación 2?
¿En cuánto me aumentó la utilidad? Alguien que me ayude. Entonces vamos a poner acá abajo, aumento de utilidad. Pero lo voy a poner con negrita, porque era para destacar eso nomás. Un segundito. Aumento de utilidad. El aumento de utilidad pasé de 50, ¿cierto? O sea, a 50 desde 10. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto fue el aumento? ¿Cuánto fue el aumento? De 40. De 40. ¿Qué significa eso? ¿Que cuánto aumenté yo? ¿Aumenté el 500%, el 40%? ¿Cómo determino eso? El 40% de las ventas, de las utilidades, ¿o no? Tarea. Calculen cuánto fue el aumento si yo pasé de 10 a 500. Pero ¿cómo se calcula este porcentaje? Vamos viendo, porque aquí es donde los alumnos normalmente se equivocan. Vamos a hacer un pequeño ejercicio matemático, ¿ya? Si yo tengo 10 y pasé a 20, ¿qué aumento tengo? El 100%, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Lo dupliqué, pues, si pasé de 10 a 20. Ahora, si pasé de 10 a 30, ¿cuánto tengo de aumento? 200%. 200%, muy bien. Y ahora, si pasé de 10 a 40, ¿cuánto tengo? 300%, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque sí, 30 más, ya, sí, la entendí. ¿Sí? Sí. Y ahora si pasé de 10 a 50, ¿cuánto tendré? 400%. 400%, ¿cierto? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el aumento de la utilidad fue de un 400%. Aquí lo vamos a poner. Entonces, con ese ejemplo. Eso es para que, entonces aquí vamos a poner un 400%. Después, el aumento de las ventas. Vamos a quitar esto. Déjenme quitarle también esto para que se me cuele ahí. Aumento de las ventas. ¿Cuánto yo tenía en la venta original? 100, ¿cierto? Y pasé a 400. ¿Cierto? ¿Cuánto fue el aumento entonces? ¿Cuánto fue? ¿El 600? No. Acuérdense, 300%. 300%, ¿cierto? Y para que sea fácil, no sé si esto es de matemática, pero no se lo. Cuando uno quiere determinar la diferencia, dice, a ver, ¿a cuánto pasó? A 400. Le resto los 100, ¿cierto? Y ese resultado, que eso es igual a ¿cuánto? Es igual a 300, lo divido por la cifra original, que es 100. Y eso es igual a 300%, ¿cierto? O sea, tomo el último número, le resto el número de inicio, me da 300, y eso lo divido por el número inicial, y eso me da la variación, ¿cierto? Es otra forma de ver. Pero más que estas cifras, yo no tengo problema en que ustedes las copien o las vean. Yo no, en eso no tengo problema, porque mi ramo no es de matemáticas, ¿cierto? Mi ramo es de finanzas. Lo único que tienen que saber determinar cuáles son las diferencias o crecimientos porcentuales que se producen entre dos variables. Entonces, aquí lo mismo. Si lo hubiésemos hecho de la otra manera, hubiésemos dicho 50
menos 10 igual 40, dividido por 10, que es la cifra inicial, y eso es igual a 400%, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es igual a 4, esto sería igual a 4, y eso es igual a 400%. Entonces, no sé si se entiende la matemática esa o la han visto, y si tienen dudas me pregunten y lo vemos, no tengo ningún problema, pero lo importante es que no se equivoquen en estos cálculos que forman parte de la fórmula, ¿se dan cuenta? Y esos son los errores que a veces se cometen, que son errores más matemáticos que de finanzas. Entonces, ¿se entiende el cálculo de la variación porcentual? Sí, maestro, una consulta. Y si puede haber un caso que se diga subió un 350%. Es multiplicarlo por 1.35. Ya, perfecto. Pero se O puede sea, dar por caso. 3, no. Aquí la variación se determina de esta manera, ¿ya? No es 1.35, ese sería el 35%, sino que se multiplica por 35. Cuando dice que subió el 350%, la cifra se multiplica por 35. Supongamos que, por ejemplo, usted dice, mire, yo vendí 200 y esto aumentó en un 350%. Usted lo multiplica por 3.5. Perdón, 3.5, no 2.5, 3.5. O sea, significa que pasó a 700, ¿cierto? Si no me equivoco. Ahí está. Esa venta de 200 aumentó en un 350%, o sea, pasó a ser una venta de 700. Se multiplica porque ustedes saben, lo vamos a poner apartecito de todas maneras por si no se acuerdan, cuando uno pone, por ejemplo, el número 1 ¿cómo se llama? Cuando uno transforma los decimales en porcentaje, cuando uno habla del 100%, ¿cierto? 100%, esto es equivalente a igual a 1, ¿cierto? A un 1. El 50% es equivalente al 0.5, ¿cierto? En términos decimales. El 10% es equivalente al 0.1, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque esto es así, po. Por ejemplo, 100%, esto es igual a 100 dividido por 100. El 50%, esto es igual a 50 dividido por 100, y esto es igual a 10 dividido por 100, ¿cierto? Por eso que esas son las equivalencias en términos, el número en términos decimales y en términos numerales o fraccionarios, ¿cierto? Eso es. Bueno, este era un pequeño repaso nomás, lo vamos a sacar porque no es de acá. Entonces, aquí estamos viendo una variación, ¿cierto? Vimos que las ventas aumentaron en un 300%, que está aquí, que es lo que acabamos de ver, que es esto. Déjenme marcar solamente lo que nos interesa, pero no puedo, algo me pasa, ahí expulso de esta como una mona. Bueno, vamos a separarlo un poquito porque está como todo, ahí sí. Ahí sí, ¿se dan cuenta? Aumentó en un 300%, que también lo vamos a separar, y la utilidad aumentó en un 400%. Aquí yo podría decir que hay apalancamiento, porque las ventas aumentaron en un 300 y el resultado aumentó en un 400. Y veamos el grado de apalancamiento, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Porcentaje de variación de la utilidad. ¿Cuánto es el porcentaje de variación de la utilidad? 400. Lo vamos a poner aquí, 400. Y dice dividido por el porcentaje de variación de las ventas. ¿Cuánto fue el porcentaje de variación de las ventas? 300. Y si yo divido 400 dividido por 300, me da 1.33. Por lo tanto, el apalancamiento que tiene esta empresa es del 1.33. Significa que si yo aumento las ventas en 100, las utilidades me van a aumentar en 1.33 veces el incremento de esa venta. ¿Ya? Esa es la idea. Miren este caso, vamos a ver ahora un ejemplo. Que este es el ejemplo típico de este. Vamos a verlo acá. Miren el caso, voy a insertar acá una hoja en blanco. Ahí está.
Entonces, para que hagamos este ejercicio. Miren lo que, leamos este ejercicio y ustedes van a tratar de sacar los datos. Dice, Marta, que es una persona, este ejercicio tienen que saber, conocerlo y tienen que entenderlo, ¿eh? Porque consta de dos partes. Dice, Marta decide dedicarse a coser muñecas de trapo a mano y venderlas por internet, ¿cierto? Eso es lo que hace ella. O sea, ella construye estas muñecas y las vende por internet. Cada muñeca se vende por 100 pesos, ¿cierto? Vamos a anotar acá, en esta hojita, aquí vamos a poner valor, precio de venta. Pero déjenme arreglar la letra, que estoy con unas letras mayúsculas que no me gusta usarla esa. Ya, aquí sí. Precio de venta, ahora le puse una letra muy chica, vamos a agrandarlo un poquito. Ahí sí. Ya, precio de venta, dijimos que era 100 pesos, ¿cierto? Ese era el precio de venta. Ahí está. Volvamos. Dice, y todos los costos que ascienden a 50 pesos son variables, pues derivan del tiempo que Marta emplea en fabricar cada muñeca y de los insumos que usa. Entonces, el costo, vamos a poner aquí, el costo es totalmente variable y asciende a la suma de 50 pesos. Se entiende lo que es el costo variable, ¿cierto? El concepto costo variable, ustedes tuvieron ramos de contabilidad, vieron el concepto costo, ¿cierto? Jóvenes. ¿O es necesario que lo repasemos? Sí lo vimos, profe, pero una repasada no es malo. Ya. Vamos a repasar. Entonces, ustedes saben, vamos a poner acá, vamos a insertar una diapositiva nueva, entonces vamos a poner costos, ¿cierto? Vamos a poner, déjenme eliminar esto un poquito, que este mono se me aparece aquí y no me gusta que aparezca aquí. Entonces vamos a hacer, cuando uno tiene una fábrica o construye o hace algo, uno en el total de costos, de producción o de fabricación, siempre se compone de una parte fija y otra parte variable. ¿Cierto? Eso es. La fija es la mano de obra y la variable son la materia prima. Claro, sí, podría ser, pero en realidad cuando hablamos de variable, por ejemplo, si usted tiene contratado gente y le paga un sueldo, venda o no venda, ese es un costo fijo, ¿cierto? Porque va a tener que pagar el costo venda o no venda, ¿cierto? Si usted tiene, por ejemplo, que pagar un arriendo en donde usted está trabajando y ese arriendo no depende de las ventas, o sea, si usted vende o no vende, igual tiene que pagar el arriendo, ese es un costo fijo, tiene que pagarlo igual. Y la otra variable es que depende de si usted vende o no vende. Por ejemplo, en una empresa comercial, la parte variable siempre es el valor de la mercadería que está vendiendo. Porque si usted vende, tiene costo por la venta, por la mercadería que está vendiendo. Si no vende, la mercadería sigue ahí y sigue siendo un activo, ¿cierto? Entonces la parte fija es el costo que está presente, que yo debo pagar, venda o no venda. Y el costo fijo o la parte variable del costo es aquella que depende exclusivamente o se genera exclusivamente cuando yo vendo. Si no vendo, no tengo costo variable, porque no vendí, ¿cierto? Porque ese costo depende exclusivamente de la venta. Ese es un poco el resumen del costo fijo y el costo variable. Entonces, el costo fijo está presente, venda o no venda. Siempre tengo que pagarlo y es un gasto para mí. En cambio, el costo variable está presente solo si vendo. Solo si vendo, tengo costo variable. ¿Ya? Sigamos entonces. Acuérdense que estamos sacando los... Vamos a eliminar esta... Ahí está.
Entonces dijimos que el costo era totalmente variable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el costo sea totalmente variable? ¿Cuánto vale el costo fijo? ¿Cuánto sería el costo fijo si el costo es totalmente variable? 100 el precio de venta, Mm, claro, ¿no? porque no se olviden que, mire, voy a poner una formulita antes de acá, antes para que no se lo olvide jamás. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿cierto? En este caso me están diciendo que el costo es totalmente variable, o sea, tengo este costo nomás. ¿Cómo sería este costo entonces? 0, ¿cierto? No hay costo fijo. Cuando Marta está trabajando, no hay costo fijo. ¿Y por qué no hay costo fijo? Porque miren lo que pasa. Dice, cada muñeca se vende por 100 pesos y todos los costos que asciendan a 50 pesos son variables, pues derivan del tiempo que Marta emplea en fabricar cada muñeca. O sea, si Marta fabrica, ocupa tiempo suyo y es costeable. Si no fabrica, Marta no puede costear ese tiempo como tiempo fijo, porque el tiempo que ella ocupa lo ocupa exclusivamente para fabricar. Y si no fabrica es porque Marta no está dedicada a esto. Y de los insumos que usa. ¿Qué son los insumos, por ejemplo, de una muñeca? ¿Cuáles son los insumos? Para fabricar una muñeca, ¿creen ustedes? Será género, relleno, botones, algunas pinturas, a lo mejor. Entonces, si ella construye y vende estos, significa que los tiene que llevar a gasto y va a ser costo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, Marta no tiene costos fijos, tiene solamente costos variables. Esa es la idea. Miren después lo que dice. Durante el primer mes, Marta logra fabricar y vender 10 muñecas. ¿Cierto? Entonces lo vamos a poner aquí. Mes 1. Vamos a poner acá. Déjame poner aquí porque no me quiere escribir esta cosa. Ya. Mes 1. Vamos a ver. Y en el mes 1 dice que fabrica y vende 10 muñecas. Fabrica y vende 10 muñecas. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es el monto de las ventas? Si fabrica 10 muñecas y las vende, ¿cuánto es el nivel de las ventas? 1000. 1000, ¿cierto? Serían 1000. ¿Cómo lo obtuvo? Si me puede ayudar. Cada muñeca cuesta 100 y si hice 10 lo multiplico. Muy bien, O ¿cierto? los- Porque la venta es precio por cantidad. Y si el precio es 100, ¿cierto? Y vendió 10, entonces las ventas van a ser 1000. Vamos a ver el costo de venta ahora. El costo de venta de estas muñecas. ¿Cuánto sería el costo de ventas? Vamos a poner aquí, como muy bien dijo la compañera, vamos a poner acá la forma de cálculo, ¿cierto? Para que quede claro que esto se obtuvo multiplicando los 100 pesos por las 10 muñecas. Ahí está. Y eso fue igual a 1000. Perfecto. Vamos a ver ahora el costo de ventas. ¿Cómo es el costo de venta ahora? ¿Cuánto me costaron las muñecas? ¿Cuánto el costo que tienen esas muñecas? Profesor, ¿Sí? yo me tengo que retirar porque estoy trabajando. Ya, señorita, no se preocupe, pero no deje después de ver la grabación, porque esta materia o esto que estamos viendo ahora es fijo que lo voy a preguntar en la evaluación, ¿ya? Ya, ok. Ya, Ya, muy gracias. bien. Espere, déjeme su nombre para ponerla presente en la lista. Caterina González. Señorita Caterina González. González. Sí. Ya, muy bien, voy a pasar la lista en forma inmediata. Voy a pasar la lista, jóvenes. Menos mal que está trabajando, menos mal que está trabajando. Ah, Déjame tranquila. Amiga, te quiero. vamos a pasar la lista, jóvenes, para que no se me olvide. Un segundito, por favor.
Ya. La señorita Caterín González me dijo ya. La señorita Camila Díaz, Presente, profe. Sonia Flores, Presente. Caterina González me dijo que estaba, se retira. José González. Don José. Profe, ayer el José le dijo que tenía una evaluación hoy día en la mañana. Ah, tiene razón, ya. Carolina Lillau. Señorita Carolina. ¿Qué le pasó? Don Luis Ogalde está, porque me comentó. La señorita Gabriela Reyes. Presente, profesor. Catherine Chi. Señorita Catherine, ¿no está? Alejandro Trujillo. Presente, profesor. La señorita Andrea Vega. Presente, profe. Y la señorita Justa que la vi, la señora Justa que la vi. Así que Presente. ella, sí, la había visto en la lista. Después, la señorita Carolina Lillau no está. ¿Qué le habrá pasado? ¿Alguien sabe? ¿Se irá a integrar más tarde? Profe, dice que se le cayó el internet. Sí, eso. Se le cayó el ¿Qué internet. cosa? ¿Se le cayó el internet? Mm. Ya, entonces vamos a ponerla presente. Y la señorita Catherine Profe, ¿me Chi. escucha? Sí, le escucho. Le escucho. Pero ahora no le escucho. Es que aquí estoy, mi internet está re malo. ¿Usted es Carolina Lillau? Catherine Chilla. No, Catherine profe, la Chi. Cate sí. Ah, ya, perfecto, ya la puse presente. Entonces, vamos a ponerlo todos presentes porque yo sé que este caballero que no está tiene que una paralela, pero él me dijo que estaba siempre conectado, pero no podía hablar, ¿ya? Entonces quedaron todos presentes. Ya. Maestro, Carolina está tratando de entrar, por si Sí, le llega alguna ahí. Sí, no, sí estoy atento aquí para poder darle, aceptarla inmediatamente, ¿ya? Así que no se preocupe. Ya, entonces estábamos viendo el ejercicio donde lo que yo le había preguntado, ¿cuánto era el costo de venta de estas 10 muñecas que había vendido? ¿Cómo lo puedo determinar el costo de venta? Tiene que compartir, profesor, no estamos viendo. A ver. Tiene toda la razón, pues ahora sí. Estábamos calculando entonces cuánto es el costo de ventas de estas 10 muñecas, ¿cierto? ¿Qué me puede decir cómo calculamos el costo? ¿Cuánto es el costo unitario de estas muñecas? ¿Cuánto es el costo? 50. 50, ¿cierto? 50. Así que ponemos, aquí vamos a poner que son 50 muñecas. A 50 pesos, perdón. ¿Y cuántas muñecas son las que yo vendí? Por 10 10. son 500. Muy bien. Eso sería entonces 500 pesos. $500 pesos, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuál sería entonces la utilidad? ¿Cuánto sería la utilidad? ¿Cuánto ganó? 500 pesos, ¿cierto? 1000 de ventas menos el costo, 500, ganó 500 pesos. Esa es la situación original. Ahí lo vamos a poner y lo vamos a poner destacadito con rojo. Esa es la primera situación, ¿ya? Vamos a seguir leyendo el ejercicio. Miren lo que dice después. Dice, Marta logra fabricar y vender 10 muñecas, recibe 1000 y tiene una utilidad de 500, ¿cierto? Le acabamos de mostrar que tiene esa utilidad de 500. Eso lo demostramos recién, ya que sus costos han sido de 500. Si durante el segundo mes logra fabricar 20 muñecas, vamos a irnos de nuevo al ejercicio. Entonces, mes 2, vamos a poner acá, lo vamos a poner con negrita para que no nos confundamos. Déjenme ver qué metí de pata hice aquí, por qué me sale con eso.
No importa, pues lo arreglo. ¿Eh? Mes 2, déjenme ver dónde tengo puesto aquí el... No, aquí debería ser esta. Mes 2 igual. Sí, no, fue peor. Ahí sí, ya. Mes 2, entonces, fabrica, ahí sí. Fabrica, dice aquí, 200 muñecas, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice el ejercicio. Dice 20 muñecas, perdón. El segundo mes logra fabricar 20 muñecas. Entonces nos vamos ahí, fabrica 20 muñecas. ¿Cómo serían entonces las ventas? ¿Cómo tendría que calcular las ventas yo ahora? Sería 100 por 100 20. muy bien, serían 100 pesos, ¿cierto? Por 20. Y eso me da, ¿cuánto me da? 200, 2000. 2000. Y los costos de venta. Costos de ventas serían entonces, 50 por 20. muy bien, Serían 50 1000. por 20, y eso serían 1000, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cuál sería el Profesor. resultado aquí? ¿Sí? ¿La utilidad serían 1000 entonces? Exactamente, porque tenemos que restar las ventas menos en los costos. Y aquí la utilidad entonces serían 1000. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Cuánto que teníamos que determinar? ¿Cuánto era la variación? Se la voy a mostrar acá. Esta variación la voy a traer para allá, ¿cierto? Necesito que calculemos ahora en este ejercicio ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es la variación de la utilidad respecto a la variación de las ventas? Tienen 2 minutos para calcularlo, a ver si lo pueden calcular. Porque estas variaciones debieran saber, y después yo lo voy a preguntar a uno de ustedes. Pero necesito que sepan calcular las variaciones. ¿Ya? Ya. Mis minutos son súper rápidos en beneficio del tiempo, así que ya pasaron. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Voy a duplicar la dispositiva aquí. No, este no era. Este era. No. Aquí. Un poquito que me anduve perdiendo. Aquí sí, vamos a duplicar esto. Aquí sí, ya. Entonces vamos a calcular, vamos a sacar los datos que no nos sirven aquí, de esta hoja. Vamos a llevar esto más arriba, para hacerlo aquí mismo el cálculo, y lo vamos a hacer entre todos, ¿ya? Para no complicar a nadie. Entonces, ¿qué se trata? Vamos a achicar un poquito la letra de esto, para que quede más espacio. Ahí. Entonces ahora vamos a calcular. Se trata de calcular la variación que hay entre... ¿Cuál es la variación de la utilidad? ¿Cuánto es la utilidad que yo tenía en la situación 1? Utilidad... 500. Ya, entonces vamos a poner aquí variación de la utilidad, ¿cierto? Vamos a poner aquí variación de la utilidad. Va a ser igual a 500 y pasó a... ¿A cuánto pasó? A 1000. A 1000. ¿Cuánto fue el porcentaje de variación? ¿100%? 100%. Muy bien, ¿cierto? 100%. Y vamos a poner abajo la variación de la utilidad. ¿Cuánto fue la variación de la utilidad? Pasó de 100, de 1000, perdón,
Está muy chica la letra hoy día mía. Hasta yo veo mal, ustedes deben ver peor, así que perdónenme, vamos a arreglar esto. Ahí sí. Profe, ¿eso no sería variación de las ventas? Muy bien. Muy bien. Me corrigió y estoy yo equivocado. Usted tiene toda la razón. Así que la felicito. Muy bien. Eso, jóvenes, justamente, no se olviden que ustedes ya van a ser profesionales, o sea, ya son prácticamente, están terminando. Entonces, cuando ustedes detecten algún error, no tengan miedo en dar su observación al respecto, ¿ah? Así que me parece muy bien que me corrijan. Y así cuando estén trabajando también, ustedes ya van a tener el respaldo académico para poder hacer valer de repente sus puntos de vista, ¿eh? Ese es como un dato, ¿cierto? Porque uno de repente en la vida profesional, cuando ha estudiado y está seguro de algunos temas, tiene que dar su opinión y pedir que se corrija. Así que bien, la felicito. Ya, sigamos entonces. Pero está reprobada conmigo. No, mentira, no, es broma. Profe. No, pero es una talla, ¿no? Ya, entonces hacíamos variación de las ventas, pasamos entonces de 1000 ¿a cuánto pasamos? A 2000. 2000. A 2000. A 2000. ¿Y cuánto fue esa variación entonces? 100%. 100%, ¿cierto? Entonces veamos ahora el cálculo. Decía aquí que la fórmula decía que era la variación, ¿cierto? La variación de las utilidades en función de la variación de las ventas. Voy a traer la fórmula de nuevo, que está acá abajo, la voy a agrandar un poquito, esto está ahí, pero apenas se ve porque la achiqué mucho. Déjenme ver esto, ahí la vamos a poner en 16, ahí está. Entonces dice que hay que ver la variación de la utilidad dividida por la variación de las ventas. Vamos a ver, ¿cuánta fue la variación de la utilidad? 100. Dividido por la variación de las ventas, 100. Por lo tanto, el apalancamiento operativo en este caso es 1. Por lo tanto, no hay apalancamiento. Si yo subo las ventas en 100, las utilidades me suben exactamente en 100. Y eso quiere decir que en este ejercicio, en este ejemplo, como no hay incremento en las utilidades en forma mayor a la proporción que aumentan las ventas, entonces estamos hablando de que no hay apalancamiento. Entonces aquí, esto implica que, voy a poner con mayúscula, no hay apalancamiento operativo, ¿cierto? No hay apalancamiento operativo. Y lo vamos a poner aquí, y lo vamos a poner más grande, 18. Y lo vamos a poner con... no, ahí se nota, no hay apalancamiento operativo, ¿ya? Aquí estaba el desarrollo del mismo ejercicio que habíamos visto, pero este tenía dado, porque forma parte de los apuntes, pero la idea era que ustedes aprendieran cómo se calculaba. Miren ahora, este lo vamos a resolver a la vuelta, vamos a hacer un break de 20 minutos, son las 10:25, porque para que puedan tomar desayuno en lo que no alcanzaron. Yo también voy a tomarme un café porque no alcancé a tomar en la mañana. Así que estoy grabando esto, porque esto lo vamos a subir de todas maneras. Y les decía yo que vamos a hacer un break, son las 10:25 hasta 1 cuarto para las 11, ¿les parece? Ok, maestro. La grabación, ya. Entonces ahora partimos con la segunda parte ¿cómo se llama? Ahí sí, estaba viendo si estaba bien grabado. Y tengo, parece, un mensaje de chat. Vamos a ver qué, compañero. Ah, perfecto. Ya. Entonces, vamos a ver ahora qué hizo Marta. ¿Cuál fue el cambio que hizo Marta que tenemos que evaluar? Miren lo que dice ahora. Vamos a insertar nuevamente. Vamos a duplicar a esta y vamos a borrar el contenido porque vamos a ocupar la página para hacer el ejercicio. Dice aquí, supongamos ahora que Marta decide adquirir en cuota de 200.000 pesos mensuales una máquina de coser, incrementando sus costos fijos, que le permite reducir los costos variables unitarios a 30 pesos. ¿Cierto? Entonces vamos viendo. Los costos totales, habíamos dicho, déjenme insertar aquí,
Ya, habíamos dicho que los costos totales, vamos a achicar un poquito la letra, está muy grande. 12. Habíamos dicho que los costos totales eran iguales a los costos fijos más los costos variables. ¿Se acuerdan? Eso habíamos dicho. Y miren lo que está haciendo Marta ahora. Marta dice que está comprando una máquina de coser, incrementando sus costos fijos en 200.000 pesos, lo que le permite reducir los costos variables unitarios a 30, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en el ejercicio que el costo total va a ser igual a los costos fijos más los costos variables, que ya lo habíamos visto, y en el caso de Marta, vamos a decir que el costo total va a ser igual a 200, ¿cierto? Que es el valor más 30 por las unidades vendidas. ¿Cierto? Porque es el costo variable. El costo variable depende exclusivamente de las unidades vendidas. Entonces vamos a ver acá. ¿Ven? Y ahí saqué el dato. Dice a 30 cada uno porque disminuye el tiempo, ¿cierto? Si el primer mes vende 10 muñecas, vamos a ver acá, vamos a poner ahora, mes 1 vende 10 muñecas. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería entonces la venta? ¿Se acuerda que lo habíamos visto? El precio de venta lo teníamos. ¿Cuánto era el precio de venta? 100. De venta era 100, muy bien. El precio de venta era 100. Entonces, supongamos que ahora el mes 1 vende 10 muñecas. Entonces, va a ser igual a 100, que el precio de venta, por 10. ¿Cierto? Eso no cambió. Y eso va a ser igual a 1000. ¿Estamos bien? 1000, ¿cierto? Después, el costo total, o el costo total, va a ser igual de las 10 muñecas, obviamente. Va a ser igual al costo fijo, que van a ser los 200, más, ¿qué cosa? El costo variable. ¿Y el costo variable cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el costo variable entonces? 30 pesos, aquí vamos a poner el signo peso para que no se confundan. Signo peso va a ser los 30 pesos que bajó el costo variable porque compró una máquina por las 100 unidades, ¿cierto? ¿Y eso cuánto va a ser abajo? ¿Cuánto el valor entonces, el costo? 300. Ya. 30%. Más Pero más 200. más 200 son 500. serían 500, ¿cierto? Ese va a ser el costo total, que va a ser una parte fija, que serían los 200 más los variables, que serían los 500. Y aquí vamos a tener el resultado. Y el resultado entonces, ¿cuánto va a ser? 1500. Va a ganar 500, ¿cierto? Porque las ventas menos el costo me da, ahí, vamos a poner esto ahí para que quede limpio. Ahí, el resultado entonces va a ser 500 de utilidad, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa en el mes 2. Dice, en el segundo mes vende 20 muñecas. Vamos a ir al mes 2 y vamos a vender acá. Vamos a ir. Mes 2. Vende. Profe, ¿Sí? ¿por qué sacó 500? Disculpe. Sí, porque dijimos que la venta eran 100 pesos, ¿cierto? Cada muñeca, y si vendió 10 son 1000 pesos de venta, ¿cierto? Claro. Después dijimos que el costo se componía de un costo fijo de 200 por la cuota de la máquina que estaba comprando, y el costo variable había bajado de 50, había bajado a 30, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico 30 por 100, que son
perdón, aquí tiene toda la razón, po, aquí es por 10, porque vendí 10 nomás, po. Ahí sí, po. Tiene toda la razón. Entonces sería 30 por 10, serían 300, más los 200 del costo fijo, me da los 500, ¿cierto? Ay, ahí sí. Ya, profe. Ahí sí, Gracias. sí, no, yo le había puesto ahí un número que nada que ver, muy bien. ¿Se acuerda que le dije yo que había que retar nomás al que se equivocaba? Muy bien, réteme nomás, con toda confianza. Así que eso me da un resultado de 500. Después, el mes 2 vende 20 muñecas, ¿cierto? Vende 20 muñecas. Y eso va a ser igual a... ¿Cuánto va a ser las ventas? Sería entonces, ¿cómo lo calculo? Sería 100 pesos, ¿cierto? Por cada una, por 20. ¿Y eso cuánto me va a dar? 2.000, ¿cierto? ¿Me siguen con el ejercicio, cierto? No hay problema. Ya. Después vendría que el costo total de las 20 muñecas es igual a 200, que es el costo fijo, ¿cierto? Más, yo estoy vendiendo 20 muñecas y el costo variable ahora unitario son, vamos a poner aquí 30, el costo variable primero, por 20, ¿cierto? Entonces, el costo, aquí le signo peso, ahí. Entonces, el costo total de las 20 muñecas serían 200 pesos, que es el costo fijo, más 30 pesos, que es el costo variable, ¿cierto? Por la cantidad de muñecas que yo estoy produciendo. ¿Y eso cuánto me da? 800. Le da 800, ¿cierto? 800 pesos. Vamos a ver entonces. Resultado del periodo 2. Resultado. ¿Cuánto sería el resultado entonces aquí? 1200. Utilidad de 1200, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver ahora el apalancamiento. De eso se trata, ¿cierto? Voy a traer la fórmula para que no se olviden de la fórmula. La voy a traer. Esta la tienen que copiar ahí. Vamos a traer acá la fórmula. Y la vamos a poner acá abajo. Ya, ahí está. Va, que hice, traje una parte nomás de la fórmula. Déjenme ir a buscarla de nuevo. Aquí. La vamos a poner acá arriba mejor. Ahí la vamos a poner bien grande. Ahí está, ¿cierto? Esa es la fórmula del apalancamiento. Vamos viendo. ¿Cuánto fue la variación de la utilidad en el periodo 1 con respecto al 2? Entonces, utilidad periodo 1 fue igual ¿a cuánto? 500. Utilidad periodo 2 fue igual ¿a cuánto? A 1200. Variación. Aquí lo quiero ver. Aquí no, vamos a ver. ¿Cuánto fue la variación de esto? ¿Cuánto fue la variación? ¿Cómo calculan esa variación? Dividiendo. ¿Ya? ¿Pero cómo? ¿Cuánto fue? 500 dividido por 1200. ¿Cuánto le da eso? 0.41. Entonces, hay algo que porque hubo un aumento, pues no hubo una disminución. Entonces, al verle.
¿Cuánto fue el aumento? Ahí me dio variación? 0,4. A ver. Estamos buscando la variación que pasó de 500, pasó a 1200. ¿Cuánto? Mire, que lo voy a ahorrar esto porque aquí hay un error. No. Aquí sí. ¿Cuánto fue la variación? ¿Quién me va a ayudar? ¿En cuánto aumentó? 700, ¿no? Sí, aumentó en 700, estoy de acuerdo, súper de acuerdo. Pero, ¿qué están pidiendo aquí? El porcentaje. Yo necesito determinar el porcentaje de variación. Me da 40. 0,416. Vamos a ver. ¿Cómo se determina esto? Los voy a ayudar. Yo sé que se olvidan estas cosas de repente. Profesor, ¿me permite? Sí, cómo no. Yo dividí 500, ¿Ya? 500 dividido por 1200 ¿Ya? y lo multipliqué por 100 y me da 41,66. A mí igual, maestro. Eso. A mí igual me dio 41,6. Ya, pero ¿qué significa ese porcentaje? ¿Es el porcentaje en que se me incrementó la utilidad del periodo 1 con respecto al 2? ¿Eso es lo que significa ese porcentaje? El 2 con respecto al 1. Ese es Claro, pero miren la lógica. Vamos a ver, o sea, si yo, está bien lo que ustedes me dicen, significa que yo a los 500, yo lo voy a multiplicar. ¿Por qué porcentaje me dice usted? Yo lo dividí por el segundo periodo, que es 1200, y eso me dio, y ese total que me dio lo multipliqué por 100 ¿Y y cuánto me le dio dio? 41,600 o aproximando 42%. 42, mire, lo vamos a hacer para que vea usted cómo uno se puede dar cuenta. Significa que si yo estos 500 lo multiplico por el 42%, debiera llegar a los 1200. ¿Y eso es así? Parece que no, ¿cierto? 500 por 42% me da 210. Y me tiene que dar 1200 para que esté bien, ¿cierto? Entonces estoy buscando este porcentaje. ¿En cuánto aumentó, en qué porcentaje aumentó los 500 del periodo 1 para llegar al periodo 2? ¿Y eso cómo se hace? Se los voy a ayudar, para que no se lo olvide. Se hace así. Se toma, en términos muy simples, el valor nuevo, le resto el valor original y ese resultado lo divido por el valor original. Hagan ese cálculo, por favor. ¿Y cuánto les da? 1,4. Sí, 1.4, pero en términos porcentuales, ¿cuánto es? Por 100. 140. 140%, ¿cierto? Entonces aquí sería 140%. Porque si ustedes después quieren verificarlo, esto lo pueden verificar así, toman los 500 y lo multiplican por 140%. ¿Y eso cuánto debiera darle? 1200, ¿cierto? 500 por 140% más 1200. 500 por. Profesor, me perdí en el camino, ¿me puede explicar de nuevo? Porque De nuevo, no ¿cómo no? Profe, por favor. profe, espéreme, un alcance. Es que en la multiplicación ¿Mm? me da el resultado de los 700 pesos, no me da Sí. los 1200. Claro, porque aquí tenemos que agregarle el 100% original todavía, ¿cierto? Más Ya. el 100. Entonces, en el fondo, ¿cuánto sería? Ya. Ahí me da los 240%. Ahí está, ¿cierto? Ya Entonces, entendí. yo lo primero que hago, saco la diferencia y veo cuánto es el incremento de la diferencia, 100. Ahí me da 140. Y después le agrego simplemente el monto, que es el 100% del original. ¿Sí? La otra forma de hacerlo, que es mucho más simple, es así. Ustedes toman los 1200 y lo dividen por los 500. ¿Cuánto les da eso?
¿Cuánto les da? 2.4. ¿Cierto? Y eso es igual a 2.4, y es igual a 200. 240%. ¿Ven? Es así más simple para ustedes. Y para todos en realidad. Ya, entonces la variación de la venta de la utilidad es el 240%. Vamos a ver ahora la variación de las ventas, ¿cierto? Variación de las ventas. ¿Cuánto eran las ventas en el periodo 1? ¿Cuánto sería? 1000. 1000. ¿Cuánto las ventas en el periodo 2? 2000. 2. Periodo 2. Sería igual a 2000. Perfecto. Ventas periodo 1, ventas periodo 2. ¿Cuánto fue la variación de las ventas entonces? 100%. Variación de las ventas, ¿segura? ¿Cómo calculamos la variación? Fue un... 200%. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos eso entonces? Los 2000 los dividí en 1000 ¿Ya? y me Entonces, da 2 por 100, sería 200. 200, ¿cierto? 200%, ¿cierto? Sí. A todos les da lo mismo, lo vieron, ¿cierto? Sí, Jóvenes. profe, ahora sí me da 2. Ya, Ah. eso, entonces en términos simples lo que habíamos visto es lo mismo que poner variación porcentual va a ser igual, la voy a poner ahí, va a ser igual a 2000 en términos de peso, dividido por 1000. Y eso es igual ¿a cuánto es eso? A 2. 2. Y eso es igual a 200%, ¿cierto? Ahí está. Vamos a ver la variación ahora. Déjame correr esto para allá. Decíamos aquí que es la variación de la utilidad. ¿Cuánto es la variación de la utilidad entonces? 240 dividido por la variación de las ventas. ¿Y cuánto es la variación de las ventas? 200. ¿Y cuánto es eso? Si yo hago esa división, ¿cuánto es? 1.2. 1.2. Sí, lo mismo. Por lo tanto, podemos decir aquí que el apalancamiento de esta empresa es 1.2. O sea, al transformar costos variables en costos fijos, se me produce un apalancamiento del 1.2. O sea, al aumentar las ventas en 100, las utilidades me aumentan en 120%. O sea, al aumentar las ventas en un 100%, las utilidades me aumentan en un 120%. Se dan cuenta que este es el apalancamiento porque yo aumenté las ventas en cierto porcentaje, pero las utilidades me aumentaron en un porcentaje mayor, ¿cierto? Eso se le llama apalancamiento. Déjenme ver acá. Esto está malo aquí. Este es 1.2, habíamos visto, ¿cierto? Ya. Ese era el desarrollo del ejercicio de Marta. Déjenme ver dónde está esto. Ya. Y vamos a ver ahora. Jóvenes, preguntas respecto al apalancamiento de Marta. Este ejercicio se entiende, de qué se trata, qué está demostrando este ejercicio. ¿Alguien me puede explicar qué demuestra este ejercicio? ¿O alguien me podría explicar el apalancamiento operativo usando como ejemplo el caso de Marta? ¿Alguien podría intentar explicármelo? El caso de Marta, ¿alguien podría decirme, mire, el apalancamiento operativo consiste en esto, y por qué Marta hizo esto y produjo esto otro? ¿Alguien podría intentar explicármelo? ¿Jóvenes?
¿Qué hizo Marta? ¿Cómo se demuestra el apalancamiento operativo en el caso de Marta? Profesor, voy a intentarlo. Muy bien, eso es. ¿Cómo se llama? El hecho de que Marta obtuvo una máquina de coser pasó a tener un costo fijo, pero Ya. eso llevó a que ella sus costos los pudiera ser menor, porque a lo mejor, o sea, ya no eran 50 pesos, sino que cobraba 30 pesos. Ahí hubo una variación, lo que permitió que llevara a que sus utilidades fueran más, Perfecto. ¿o no? No, por ahí va, súper bien. Ahora, ¿Voy por ahí? no, va súper bien. Sí, el sentido, el siguiente que tiene que ser súper claro. El apalancamiento operativo, como usted muy bien dijo, consiste en que yo transforme costos variables, o sea, ella tenía un costo variable de 50 pesos, ¿cierto? Lo transformó mediante la compra de una máquina, lo transformó en unos costos variables de 30 pesos, ¿cierto? Eso es lo que hizo ella. Y esos 30 que se ahorró, o sea, esos 20 pesos que se ahorró de costo variable, el ahorro se produjo porque ella contrajo un costo fijo al estar pagando la máquina. Entonces transformó costos variables en costos fijos, ¿cierto? Entonces, al ir aumentando las ventas, como los costos, el costo fijo es fijo y disminuyó el costo variable, la utilidad que se va generando con la futura, con el aumento de las ventas, va a ser siempre mayor que la situación original. Muy bien, eso es, ¿cierto? Entonces, lo importante es que este ejemplo sirve para entender lo que es el apalancamiento operativo, cómo de transformar un costo variable en un costo fijo, se obtienen mayores utilidades. Ese es el sentido de este ejercicio. Para eso se hace, ¿cierto? Y este ejercicio es el que ustedes tienen que entender, porque si entienden este ejercicio es porque entendieron lo que es el apalancamiento operativo. Entonces, si uno les pide que me explique lo que es el apalancamiento operativo con el caso de Martas, sin ese, en el caso de Marta, ustedes si logran explicármelo bien, en no muchas palabras, significa que entendieron el concepto de apalancamiento operativo. Si no lo pueden explicar con el caso de Marta, significa que algo pasó que no se entendió bien lo que es el apalancamiento operativo, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora vamos a ver el apalancamiento financiero, ¿cierto? ¿En qué consiste el apalancamiento? ¿Sí? Disculpe, ¿puede poner la diapo 22 un segundito? ¿Cómo no? Ahí está. Profesor, entonces con lo que le dije, ¿estoy algo entendiendo? Súper bien. No, súper bien. Ahora falta complementarla nomás cuando usted haga por su cuenta el ejercicio, lo desarrolle o lo vea, cómo llegamos a estos resultados, copie estos mismos resultados y vea cómo se llegó ahora y logra entender cómo pasamos de un costo variable de 50 a un costo variable de 30 y por qué aumentó la utilidad al hacer ese cambio, ya estaríamos absolutamente bien. Porque si yo obviamente les pido que me expliquen el apalancamiento operativo, no se lo voy a pedir que me lo expliquen matemáticamente, se lo voy a pedir que me lo expliquen con un ejemplo, ¿cierto? Así que por eso que me interesa que entiendan el ejemplo de Marta. Porque la única forma de entender el apalancamiento operativo es a través de un ejemplo, ¿cierto? Porque es difícil decir conceptualmente que, mire, si usted transforma los costos variables en un costo fijo y aumenta el nivel de venta, proporcionalmente le va a aumentar más el nivel de utilidades, ¿cierto? Es difícil conceptualmente, pero en la práctica es más fácil darse cuenta de por qué pasa eso, como el que acabamos de ver, ¿ya? No se olviden que yo esto lo subo de todas maneras, esto yo lo subo para que ustedes lo revisen, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe, cambio nomás, gracias. Ya. Maestro, yo estoy un poco enredado con el tema, pero No, no veámoslo de nuevo, veámoslo. Bueno, pero la idea no es hacerle perder más tiempo, igual lo puedo revisar después. Mire, para mí es muy importante que se entienda lo que es el apalancamiento operativo, porque me queda el apalancamiento operativo, después me queda el apalancamiento financiero y después me queda entregarle un pequeño trabajo que va a ser con un 20% de la nota de la próxima prueba, que es lo mismo que hicimos en la primera. Una pequeña exposición muy cortita, de no más allá de 5 minutos cada grupo,
y con eso terminaríamos la materia. Entonces, y después lo que me interesa es que conversemos de la evaluación que vamos a tener el día miércoles, ¿cierto? Cómo va a ser la evaluación y cómo se ponen las notas, porque ayer me explicaron todo, como yo soy profesor nuevo en el instituto, me explicaron bien cómo consisten las notas para que no estén preocupados de eso, ¿ya? Bien, entonces vamos a repasar esto. ¿De qué se trata el apalancamiento operativo? Se trata de una empresa de que por política de ello están transformando, ¿cierto?, costos variables. Por ejemplo, en este caso Marta tenía un costo variable de 50, ¿cierto?, de 50, y era el único costo que tenía. Entonces la única forma ella de aumentar proporcionalmente sus ingresos, sus utilidades, es de alguna manera esos 50, tomar una parte y transformarlos en costos fijos. Porque si no, no tiene ninguna posibilidad de incrementar proporcionalmente las utilidades con respecto a las ventas, ¿cierto? No tiene ninguna posibilidad, porque si vende 100, el costo siempre va a ser 50. Si vende 1000, el costo unitario siempre va a ser 50 cada uno. Si vende 10 millones, el costo unitario siempre va a ser 50 cada uno, ¿cierto? Entonces, siempre va a guardar una relación de, si aumenta al doble la venta, aumenta al doble la utilidad. Si aumenta al triple la venta, aumenta al triple la utilidad, ¿cierto? Entonces, esa relación es difícil romperla cuando solo hay costos variables. ¿Y de qué se trata esto? De que ella de alguna manera tiene que intentar aumentar sus utilidades. ¿Y cómo la puede aumentar? Transformando parte de sus costos variables, o sea que van relacionados con la cantidad de unidades vendidas, en un costo fijo, ¿cierto? Cosa que si pasa de cierta cantidad vendidas hacia arriba, ya cada vez el costo fijo se va disminuyendo en términos proporcionales por cada unidad, porque yo lo voy dividiendo. Mire, veamos un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Vamos a insertar aquí. Insertar nueva diapositiva. Imagínense, costo, vamos a ponerle aquí arriba, costo fijo, ¿cierto? Es para que vean la idea. Costo fijo. Imagínense. Yo supongamos que tengo un costo fijo de 100. No, de 1000, pongámosle para que sea un costo un poco más manejable. Costo fijo. Si yo produzco 10 unidades, 10 unidades, el costo fijo por unidad es ¿de cuánto sería? De 100, ¿cierto? Supongamos. De 100. Porque yo voy a dividir el costo fijo por 10. Entonces, si yo produzco 10 unidades, el costo fijo va a ser por unidad. Costo fijo por unidad va a ser de 100. Ahora, si yo produzco 20 unidades, el costo fijo, ¿cuánto va a ser por unidad? Es de, ¿cuánto va a ser? 50, ¿cierto? O sea, el costo que le estoy asignando a cada unidad, si yo aumento mi producción, va a ser cada vez menos. Si yo, por ejemplo, produzco 100 unidades, el costo fijo por unidad es de 10 pesos. Entonces, de 10 pesos. Mientras más produzca yo, más utilidad voy a ir produciendo porque el costo fijo es el mismo y se me va incrementando en función de las unidades vendidas. Ese es el concepto que está detrás de esto, ¿cierto? Si yo transformo un costo variable en un costo fijo y aumento la cantidad de unidades vendidas, significa que por cada unidad que estoy produciendo, el costo fijo es menor. Por lo tanto, como resultado final, yo voy a aumentar mis utilidades, ¿cierto? Esa es la idea del costo fijo. De ahí viene el concepto de transformar un costo variable en un costo fijo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es más o menos la idea. Y en el caso de Marta, ella tenía un costo variable de 50 pesos y con eso estaba obteniendo utilidades, ¿cierto? Por un monto tal que si duplicaba las ventas, duplicaba la utilidad. O sea, nunca iba a haber un efecto apalancamiento. Se aumentaba en uno las ventas, aumentaba en uno la utilidad, porque el apalancamiento se mide como el aumento
proporcional de la utilidad respecto al aumento de las ventas. Si el aumento es el mismo, si yo las ventas las duplico y duplico la utilidad, significa que no tengo apalancamiento, ¿sí? Estoy 1 a 1. Pero si yo logro aumentar, por ejemplo, al doble las ventas, pero la utilidad la triplico, ahí tengo un apalancamiento. Porque en función del aumento de las ventas al doble, estoy produciendo en el resultado un aumento al triple. Ese es un apalancamiento. O sea, proporcionalmente me aumenta más la utilidad que lo que me aumenta proporcionalmente las ventas. Ese es el apalancamiento operativo. ¿Ya? Ese es más o menos. Después, ustedes revisen bien este ejercicio, por favor, desarrollenlo cuando tengan tiempo ante la prueba, estudienlo bien el efecto que tiene y por qué se produce, ¿cierto? Esa es un poco la idea, lo que vimos en clase. Después, vamos a ver ahora el apalancamiento operativo, apalancamiento financiero. ¿En qué consiste? ¿Cierto? ¿En qué consiste esto? Consiste en que yo aumento, ¿cierto? Aumento la proporción con la que me estoy financiando con recursos de terceros, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Entonces, el apalancamiento es la proporción entre el capital propio y el crédito. Por ejemplo, si yo tengo un capital propio de 1, o sea, patrimonio, hablemos de patrimonio, y un endeudamiento de 4.000, entonces la relación es 1:4, ¿cierto? Cuando ese es el apalancamiento financiero, significa que yo lo que estoy haciendo es aumentando la participación de deudas de tercero en mi estructura de financiamiento. Entonces, el apalancamiento, yo mido la relación que existe entre mi capital propio con el endeudamiento total. Por ejemplo, en el ejemplo, ¿cuánto es el endeudamiento total que yo tengo aquí? Si yo pudiera ponerlo. ¿Cuánto es el endeudamiento total? Endeudamiento total. ¿Cuánto es el endeudamiento total de esta empresa en recursos propios y recursos de terceros? ¿Cuánto sería? 5.000, ¿cierto? Si yo lo sumo. 5.000, ¿cierto? Entonces, la relación que existe entre este endeudamiento y este es la relación de 1:4. ¿Y cómo se calcula ese? Simplemente este lo divido por 1.000 y tengo la relación, y esto va a ser 4. Entonces, por cada peso que yo tengo de capital propio, debo 4 pesos de endeudamiento. Así se calcula la relación, ¿cierto? Por cada peso que tengo de capital propio, tengo comprometido o tengo una deuda por 4 pesos. Por eso que se dice que es una relación de 1:4. Entonces, cuando los niveles de apalancamiento son más altos, o sea, mientras más crédito tengo, más proporción tengo de créditos con terceros respecto a mi capital, son mayores riesgos, ¿cierto? Porque estoy más apalancado. Significa que mi financiamiento depende más de los recursos de terceros y no tanto de los míos. Entonces, hay empresas que esto lo tienen limitado. ¿Se acuerdan que veíamos el caso del 40%? Entonces, para ese caso, hay empresas que fijan este nivel de endeudamiento con respecto al patrimonio. Y algunos dicen, ¿sabes, jóvenes o señores? Este indicador de apalancamiento no puede ser mayor que 2. ¿Cierto? Por lo tanto, yo si tengo un capital propio de 1, tengo que tener al menos solamente como máximo un endeudamiento de 2.000. Y así voy a tener un apalancamiento de 2. 1:2. O sea, por cada peso de patrimonio que tengo, debo 2 pesos de endeudamiento con tercero. ¿Cierto? Ya. Vamos viendo ahora. Miren esto. Apalancamiento financiero es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales propios. La condición necesaria para que se produzca el apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las deudas. ¿Y cómo se explica esto? Miren qué es. Supongamos, situación 1. Situación 1, ¿cierto? Vamos a dejar todas las otras condiciones, ¿cómo se llama? Todas las otras condiciones constantes. Entonces yo tengo deudas por 1.000. Vamos a suponer, ¿cierto?
Y teniendo unas deudas por 1000, vamos a tener una utilidad por 100, para darle número simple. Supongamos que tengo deudas por 1000 y tengo una utilidad por 100. Y supongamos que esta empresa contrae deudas y aumenta sus deudas, ¿cierto? Por a 1100, ¿cierto? Y su utilidad por la vamos a tener en 110. ¿Qué me podrían decir de esa condición ustedes? ¿Qué me podrían decir de esa situación? ¿Existe apalancamiento? No, profe. No. ¿Por qué? ¿Cuánto fue la variación que hubo de las deudas? Variación. ¿Cuánto fue la variación? ¿En cuánto aumentó el nivel de endeudamiento? ¿Qué porcentaje? ¿En qué porcentaje aumentó? ¿Jóvenes? Necesito que me digan porque estos cálculos son importantes que los conozcan, los sepan hacer. Si pasé de 1000 a 1100, ¿cuánto fue el incremento, el porcentaje de incremento de la variación que tuvieron las deudas? 10%. 10%, muy bien. ¿Cómo lo obtuvo para que ayudemos a los compañeros? Ah, que lo hice así, no, sí, es como lógico. Pero No, trate, no les ayuda a la calculadora. ya. O sea, obtuvo la diferencia y lo dividió por el saldo original, ¿cierto? Entonces dijo, Claro. dijo 1100 menos 1000 dividido por 1000, ¿cierto? Eso es lo que dijo. Y eso da 10%. Ya, 10%. Perfecto, lo vamos a poner ahí. Y después, ¿cuánto fue la variación acá de la utilidad? ¿Cuánto fue? También fue un 10%, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí tengo apalancamiento. No, pues porque me aumentó la deuda en un 10% y el resultado me aumentó en un 10%. O sea, cero apalancamiento. Vamos a ver este otro caso. Vamos a suponer ahora que las mismas deudas, ¿cierto? Vamos a ir cambiando el caso y aquí voy a cambiar y este lo vamos a poner en un, que la utilidad fue de un 120. ¿En cuánto me aumentó en ese ejemplo la deuda? En un 10%. ¿Y cuánto me aumentó la utilidad? 20%. En un 20%. Entonces, aquí sí tengo un apalancamiento financiero, porque yo aumenté deudas de 1000, las pasé a 1100, aumenté en un 10%, pero sin embargo el resultado me aumentó en un 20%. ¿Y por qué podría pasar esto? ¿Por qué podría aumentar? Miren, miren lo que hice aquí. La condición necesaria para que se produzca el apalancamiento amplificador, o sea, pasar de 1000 a 1100, es que la rentabilidad de las inversiones que sea mayor al tipo de interés de las deudas. Claro, imagínense, en términos muy simples, que yo por esta deuda tengo un interés pagado o pagado de 20. Y el aumento en los negocios y en la utilidad me generó un aumento en la utilidad de 20, ¿cierto? Entonces aquí no produce ningún resultado porque por un lado me aumentaron los gastos en 20 por los intereses y por el uso de esa plata también me aumentaron en 20. Esta era la situación original, ¿se acuerdan cuando estaban los 110 arriba? Por lo tanto, el efecto en resultado es 0, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo interés pagado? Ahora le vamos a poner
20, y esa plata que yo conseguí me está produciendo una utilidad de 30, ¿cierto? Ahí el efecto en resultado es 10, ¿cierto? Es lo mismo que harían ustedes. Por ejemplo, ustedes se conseguirían plata para financiar un negocio donde el interés que van a pagar por ese crédito va a ser mayor a la utilidad que va a generar el negocio. ¿Lo harían? No, ¿cierto? Nadie impediría un crédito para hacer un negocio donde la utilidad que va a obtener va a ser menor al interés que va a tener que pagar en ese crédito, ¿cierto? En términos normales. Cuando uno obtiene financiamiento, cuando el interés que va a tener que pagar por ese financiamiento es menor que la utilidad que le va a producir esa plata invertida en el negocio. Esto es lo que trata de medir este indicador. ¿Qué resultado qué resultado o qué obtengo al ingresar préstamos a la empresa en términos de resultado? Pero miren lo que va a pasar acá. Si yo tengo, por ejemplo, ahora interés pagado 20 y tengo una utilidad de 15, ¿qué voy a tener? ¿Qué efecto voy a tener en los resultados? Efecto en resultados de ¿cuánto? ¿Cuánto voy a tener? 5. ¿Positivo o negativo? Menos 5. Menos 5. Negativo. Entonces ahí voy a tener un apalancamiento negativo. Que esto es lo que le pasa a algunas empresas, yéndonos a la situación coyuntural de ahora, que pidieron créditos, ¿cierto?, para desarrollar actividades justo antes que partiera la pandemia, ¿cierto? Pidieron créditos, se endeudaron porque el negocio estaba bien, sobre todo los que tenían locales de venta público, fuentes de soda, restaurantes, o habían pedido crédito. Y lo que le pasó que el apalancamiento financiero fue negativo porque no pudieron generar ningún mayor ingreso con esa plata que introdujeron o mejoras que introducieron a sus negocios en el uso de este recurso. ¿Cómo se nota esto? ¿Cómo se nota el apalancamiento financiero? Imagínense ustedes tienen un restaurante con un local que tiene para atender, pongámosle 10 mesas de ¿cómo se llama? 10 mesas de atención de público. O sea, pueden atender más o menos, digamos, a 50 personas, ¿cierto? Y el negocio está bien, tienen demanda insatisfecha, y ustedes dicen, ¿sabe? Yo me voy a pedir un crédito para habilitar otra pieza como voy a ampliar mi restaurante, y voy a ampliar otra pieza para producir otras 10 mesas, para instalar otras 10 mesas, cosa de aumentar mi utilidad. Y voy a conseguirme un crédito. Entonces ustedes dicen, a ver, por este crédito yo tengo que pagar tanto interés. Si yo abro este otro local y pongo las 10 mesas, supongamos voy a tener que pagar un interés de 5 millones mensuales, supongamos, pero si yo abro este otro local, la utilidad que me va a producir esas 50 personas adicionales van a ser de 10 millones de pesos. Me conviene, porque voy a pagar los 5 millones de interés y me va a aumentar los ingresos, las utilidades en 10 millones, por lo tanto me conviene pedir el crédito. Pero imagínense lo que pasó ahora. Hay gente que tenía esos cálculos y pidió el crédito por pagando 5 millones de interés mensuales, y justo que iba a echar a andar el nuevo local para producir las ventas que iban a compensar esa mayor carga financiera o intereses que iba a pagar, estallido social, pandemia, cuarentena, y no pudo abrir el local. Obviamente el apalancamiento se le fue a las pailas, porque va a tener un efecto en resultados negativos, ¿cierto? Entonces, ese es el grado de riesgo que se asume. Cuando uno se financia con endeudamiento con terceros, siempre está presente el riesgo de no poder cumplir con los pagos por cualquier condición. Y eso se hizo evidente ahora con el tema de la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber una pandemia declarada en el mes de diciembre del año 2019? Nadie. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado siempre de los riesgos sistemáticos o sistémicos?
Ese es un riesgo sistemático. Nadie se pensó que ese riesgo iba a existir, pero estaba, existía. Por eso que es importante considerar siempre que todas las inversiones, todas tienen riesgo. ¿Y quién está cuando se cae el sistema financiero completo en una economía como el nuestro? ¿Quiénes se perjudican? ¿Quiénes se perjudican? ¿El que presta la plata o el que tiene que pagar la plata? ¿Quién se perjudica cuando pasa esto, esta hecatombe? ¿A quién afecta? Afecta a los dos, ¿cierto? Cuando hay estas caídas de la economía, siempre afecta a las dos partes. Nadie puede decir que a él no lo afectó. Cuando cae en esta economía, como lo que pasó con la pandemia, a todos nos afecta de una u otra manera. Así que eso mismo pasa en economía, ¿cierto? Pero aquí lo que pasa es que es más, no afecta a personas, estas son empresas, pero las empresas afectan a las personas, así que es como un círculo, siempre se van afectando. Lo que afecta a la empresa afecta a la persona, lo que afecta a la persona afecta a la empresa. Es una rueda. Entonces, este es el efecto del apalancamiento. Vamos a ver algunos conceptos. Apalancamiento financiero positivo, lo que habíamos visto, ¿cierto? Cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento, o sea, de utilidad que se alcanza sobre los activos de la empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos por los préstamos. O sea, estamos en este ejemplo, ¿cierto? En ese ejemplo, aquí. Cuando el interés pagado es 20 y la utilidad es 30, el efecto es 10, tengo un apalancamiento positivo, ¿cierto? Porque el uso del financiamiento hizo que aumentaran mis utilidades. Después, apalancamiento financiero negativo. Cuando la obtención de los fondos provenientes de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es menor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos por los préstamos. Acá, ¿cierto? Tengo un interés pagado de 20, tengo una utilidad de 15, por lo tanto el efecto en los resultados es negativo. O sea, yo en vez de producir utilidades con el financiamiento, produje pérdidas, ¿cierto? Entonces eso hace de que se hable de un apalancamiento financiero negativo. Y me queda el último, que es el neutro. Dice, cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es igual a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. O sea, cuando yo igualo el costo del crédito versus el ingreso adicional que se me produce. Y en el ejemplo que habíamos visto era este, ¿cierto? Donde yo tenía un interés pagado de 20, tenía una utilidad de 20, por lo tanto el efecto en resultado es 0, ¿cierto? Ahí tenemos, esto lo tienen que saber, lo que es el apalancamiento financiero positivo, el apalancamiento financiero negativo y el apalancamiento financiero neutro. Y lo tienen que saber explicar con números, así tal como lo vimos ahí, con números. Esa es la idea, ¿ya? Para que lo tengan muy claro. Y por último, vamos a hablar de la teoría. Hasta aquí vamos a llegar con el apalancamiento porque esto es bastante conceptual, pero sí me interesa que entiendan bien este ejercicio, sobre todo esta parte de acá, porque los apalancamientos positivos, negativos y neutros lo tienen que explicar con números, ¿cierto? Con números, llevarlo a números, con ejemplos. Ejemplos muy simples. Ojalá que no usaran los míos, pues, pero sí lo pueden hacer ustedes con sus propios números y explicar el efecto del apalancamiento financiero positivo, negativo y neutro con números, con un ejemplo. Y con esto terminamos el apalancamiento. Entonces vimos el apalancamiento operativo, que era cómo se afectaban los resultados con un incremento en las ventas mediante la transformación de costos variables en costos fijos, el caso de Marta. Marta, estudien bien el caso de Marta, entiéndanlo bien. Y vamos a hablar, y también hablamos del apalancamiento financiero. Y dijimos que había apalancamiento financiero positivo, negativo y neutro. Positivo es cuando el interés del crédito es menor a la utilidad que me produce el uso de ese dinero en la empresa, ¿cierto? Es negativo cuando el interés del crédito que estoy pagando es mayor que, que la utilidad que me produce el uso de ese dinero en la empresa, y neutro cuando el interés que estoy pagando es igual al ingreso o la utilidad que me produce el uso de ese dinero en la empresa, ¿cierto? Esos son los tres casos. Después
Y con eso terminamos el apalancamiento y nos vamos a ver la irrelevancia del pago de acciones. Esta es una teoría, y eso me interesa que ustedes lo conozcan como tal. Es una teoría, ¿cierto? Dice, es aquella teoría que afirma que la política de dividendos de una empresa no tiene efecto sobre su valor, el precio de sus acciones o sobre su costo de capital, es decir, que su política de dividendos es irrelevante. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría, pero es una teoría que existe y ustedes la tienen que conocer. Entonces, hay algunos teóricos que dicen que la distribución de dividendos que tiene una empresa no afecta el valor de una acción, ¿cierto? Yo en eso no estoy de acuerdo por la siguiente razón. Vamos a poner una nueva diapositiva. Supongan ustedes valor de la acción. Supongan ustedes que hay una acción que se transa en 1.000 pesos. Valor, ¿qué valor este? Que si se transa es valor contable, ajustado, valor contable, valor bursátil. ¿Qué valor es ese? Valor libro, ¿eh? No, no es el valor libro. Cuando se transa, quiere decir que es el precio al que se vende, por lo tanto ese es el valor bursátil, ¿cierto? Valor bursátil. Entonces, acción que se transa 1.000 pesos, valor bursátil, ¿cierto? Paga dividendo de, vamos a poner aquí una cifra grandota, 100 pesos. Eso pagó. ¿Cuál es el nuevo valor bursátil de la acción? 1.100. No, porque la acción valía 100, o sea, costaba 1.000, ¿cierto? Supongamos que este es el valor que yo tenía, le vamos a poner fecha, el 01 del 2021, ¿ya? Y el día 15 del 01 del 2021 pagó dividendos. ¿Cuál es el valor de la acción, creen ustedes, el 16 del 01 del 2021? ¿Cuál creen ustedes? ¿Es mayor o menor a 1.000 o igual? Menor a 1.000. Menor a 1.000, ¿cierto? Porque ya una parte del derecho que se tenía para cobrar el dividendo de esta acción, ¿cierto? Ya se pagó, po. Entonces, yo no estoy dispuesto a pagar lo mismo por el valor de una acción de lo que costaba antes del pago del dividendo, pagar lo mismo después del pago del dividendo. Entonces, aquí lo más probable es que el valor se sitúe entre 900 y 1.000. O sea, yo creo que va a ser igual o mayor que 900, ¿cierto? Y una cifra que va a ser menor que 1.000. Ahí debiera transarse el valor, porque sin duda tiene efecto el pago del dividendo en el valor bursátil de una acción. Pero esta teoría dice o plantea de que no tiene efecto. ¿Y en qué se basa? Dice, esta teoría argumenta que el valor de una empresa se determina únicamente a través de su capacidad básica de generación de utilidades y a través de su riesgo comercial. En otras palabras, argumenta que el valor de una empresa depende tan solo del ingreso producido por sus activos, no de la forma en que este ingreso se divide entre los dividendos y la utilidad retenida, y por tanto el crecimiento. ¿Qué es lo que dice? Mire, el pagar o no dividendo no tiene nada que ver con el valor no tiene nada que ver con el valor del pago del dividendo, porque el valor de la empresa se determina por la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades futuras, ¿cierto? Y el riesgo que tiene esta empresa. Entonces, para ello, el pago del dividendo no tiene ningún efecto en el valor de la empresa. Esta es una teoría que tiene varios supuestos que no los quise agregar acá para no complicarlos, pero es importante que ustedes sepan que hay teóricos
que manifiestan que el pago de los dividendos, o sea, de la distribución de utilidades a los socios, no tiene ningún efecto en el valor o de las, ¿cómo se llama? Sobre el valor de las acciones, del valor bursátil, o sobre el costo de capital, es decir, cómo se van a financiar. Esa es una teoría, tenía que manifestársela, ¿ya? Entonces, esto es lo que, como ejemplo. Ya, jóvenes, la materia termina con esto de la prueba próxima, pero ahora viene el trabajo con nota que van a realizar los grupos. Y los temas son los siguientes, ¿cierto? Tengo 3 temas, déjenme ver, ¿dónde los tengo? Aquí los tengo. El primer tema, temas a desarrollar. Temas a desarrollar, 2 puntos. El primero, recompra de acciones. Ese es el primer tema. Tienen que investigar qué es la recompra de acciones. Y este vale 20% de nota. Esta es una pregunta más del 20%. O sea, el 20% de la nota significa que es un buen porcentaje. Lo había puesto 15, pero lo subí a 20 porque me interesa que todos participen. 2, ese es un tema. Dividendos en acciones. Dividendos en acciones. Es el segundo tema. Y el tercer tema es división en acciones. Esos son los 3 temas. Entonces, ahora necesito que ustedes me indiquen, jóvenes, qué grupos se van a hacer cargo de esto, para que quede dentro del papel de trabajo. ¿Quién se va a hacer cargo del primer tema? El grupo 1. ¿Grupo 1? Sí. Grupo 1, perfecto. Grupo número 1. ¿Quién se va a hacer cargo del dividendo en acciones? Profesor, ¿Sí? Nosotros, profesor, el grupo 3. las 3 preguntas tienen un 20%. No. Cada grupo, cada grupo va a tener, obviamente, un 20% de la nota de la prueba, va a ser este trabajo que ustedes tienen que exponer. ¿Ya? Es equivalente a una pregunta, en el fondo, y esa pregunta va a valer 14 puntos, por así decirlo, porque el 20%. ¿Ya? Ya, profe, eso déjenos a nosotros entonces, pues, con el ¿Qué José. grupo? ¿Grupo? ¿Número? José, somos el 4, parece, ¿no? El 3 le dijo el profesor recién para la número 2. ¿Cuál? El grupo ¿Cuál? 3. El grupo 3 ¿Ya? para el ejercicio 2. ¿Este? ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, profesor. Vamos Ya. a ver qué se hace. Y ahí Lorena, ¿cuál quieres tú? división en acciones, ¿cuál? me dice? Mismo, cualquiera. Miren, si los temas son bien interesantes, y ¿por qué se los doy? 4. Porque el Nosotros 4. somos el 4, parece, ¿no? Ya. No, nosotros Pero- somos el 2 entonces. No, pero acuérdense que ahora quedaron 3 grupos nomás. Po. Ahora hay 3 grupos, y se los puedo leer. El primer grupo, déjenme ver, hay un grupo que está enterado, porque los tengo aquí las nóminas, porque las guardé. Déjenme ver un poquito. Déjenme ver un segundito para no equivocarme, para no meter la pata. Aquí está. Primer grupo está enterado, no sé el número, Andrea Vega López, Justa Videla Santander, Sonia Flores Paredes. Ese es un grupo. ¿Sí? Es el 3. Profesor, Ese es el 3. Yo lo tengo marcado como el grupo 3. Después tengo aquí el grupo 1, puedo estar equivocado, está por la señorita Carolina Lillau, la señorita Caterina González, la señorita Gabriela Reyes y don José González. Es el grupo 1, ¿está bien? El 4. ¿Perdón? Ese es el grupo 4. ¿Este es el grupo 4? Éramos el grupo 4, profesor. Ya, entonces lo voy a cambiar acá, lo tenía como grupo 3, este va a ser entonces el grupo 4. Ya.
Y entonces tengo a don Luis Alberto Galde, Camila Andrea Díaz, Alejandro Trujillo, Catherine Stephanie. ¿Qué grupo sería ese entonces? Ese es el 1, es decir, el que se disolvió fue el grupo 2, por eso quedó 1, 3 y 4. Perfecto, ahí ya los tengo ya entonces a todos claramente identificados. Ya, entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Consiste en hacer una presentación de, miren, 5 minutos. 5 minutos, no más que eso. Al inicio, ¿cierto? La clase el miércoles empieza, porque ahí lo tengo planificado, a las 6:30 de la tarde. Entonces, a partir, para que sea a partir de las... Ustedes trabajan también, entonces lo vamos a hacer desde las 18:40, ¿ya? Para que alcancen a llegar tranquilamente y no anden corriendo y no vayan a tener un accidente. Entonces, a las 18:40 vamos a partir, ¿ya? Con los 5 minutos, y son hasta las 18, esto va a ser hasta las 18:55. Y la prueba parte a las 19:00 hasta las 23 horas. Entonces tienen 7, 8, 9, 10, 11. O sea, tienen 4 horas para hacer la prueba, ¿cierto? ¿Por qué les doy más tiempo? Por el problema de la comunicación, porque yo sé que como lo tienen que hacer vía internet, de repente se les cae, se salen, cuesta coordinarse. Entonces, estas son las condiciones para la prueba. Entonces, esta prueba vale, si no me equivoco, un 40%, si no me equivoco, porque es 30, 30 y 40. Déjenme ver. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Se puede dejarlo hasta las 12? Veámoslo el día de la prueba, pero la idea es que ¿tiene algún problema particular? No, por lo mismo, porque a veces se corta el internet, algunas personas se tienen que juntar, otras son a través de Zoom, entonces por eso, más que nada. Bueno, yo no tengo problema, dejémoslo hasta las 12. No, aquí tengo que ponerle 23.59 porque tengo que cerrar a las 23:59, no tengo problema. Pero la idea tampoco es que se queden tanto, si la prueba yo creo que se puede hacer perfectamente en 50 minutos, ¿eh? Porque hacer una prueba hay que hacer algunos pequeños cálculos, que son cálculos que hemos visto, por ejemplo, el valor de una acción, el valor de distribución de dividendos, cuánto es el valor que tiene una empresa en su cartera de inversiones. Así que la prueba no debiera ser muy larga, pero sí va a necesitar un poquito, perdón, va a necesitar un poquito de tiempo para que la desarrollen. Por eso que les digo yo que la prueba era demorarse entre 40 y 50 minutos. Pero por los inconvenientes que tienen para juntarse, vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿ya? Ya, profesor, se lo agradecemos. Ya, joven, ¿alguna consulta? Porque la materia llega ahora. Bueno, yo voy a intentar tener las pruebas lo antes posible, ¿ya? Ahí está ahí están las conclusiones, el cierre de la clase, que es lo que debiéramos haber visto ahora, pero ya la hemos ido viendo con el tiempo, así que con el transcurso, esto es lo que ustedes tienen que saber. Dividendo, cálculo y mecanismo de distribución, apalancamiento operativo y apalancamiento financiero, y la tarea. Esto los grupos tienen que saber porque esta es una pregunta, así que lo doy por entendido. ¿Ah? Ya, jóvenes, nos vemos el próximo miércoles. Traten de conectarse antes de las 18:40 para que podamos conversar un poquito y podemos a lo mejor leer la prueba para que la vean con calma. Yo se las voy a explicar. Y como siempre yo voy a estar conectado mientras ustedes desarrollan la prueba hasta las 10 de la noche. Yo me quedo con ustedes aquí. A veces me quedo dormido, pero ustedes me despiertan. Así que, pero voy a estar acá por si acaso. ¿Ya? Profesor, dígame. ¿Usted el mismo día miércoles va a subir la prueba? Sí, no, el mismo día miércoles la dejo habilitada a la hora que son, a las 19 horas se habilita la prueba. Ya, profesor. Entonces ahí empiezan a trabajar todo y yo voy a estar hasta las 10 de la noche, voy a estar con ustedes viendo si tienen alguna duda, igual como lo hicimos la prueba anterior, ¿cierto? Igual va a ser grupal. No, grupal, no, sí, eso lo acordamos de un principio, por eso que se está dando los grupos. Profesor, lo otro, ¿cómo se llama? Las preguntas tenemos que exponer todo. Mire, en beneficio del tiempo. Una pregunta
para la cantidad de personas que somos. No, no, mira, a mí me interesa que haya un representante, el que ustedes cojan nomás, y él exponga, porque son 5 minutos. ¿Ah? Son 5 minutos, entonces pueden escoger un representante. Les sugiero que tengan un PPT de no más allá de 4 láminas, ¿cierto? Y que se vayan a lo medular, sobre todo la recompra de acciones, por qué se hace, por qué se pagan dividendos en acciones, qué son las divisiones en acciones, qué son las divisiones en acciones y todas esas cosas. El fundamento nomás. ¿Qué es y por qué se hace? Eso es básicamente los 3 temas. Sí, pero es una pregunta por grupo, ¿no es cierto? No, es un tema, es un tema. Un tema. Recompra, porque esa es la pregunta. El tema 1 del grupo 1 tiene que hablar de la recompra de acciones. ¿Qué son y por qué se usan? ¿Para qué se usan? Los 2, dividendos en acciones, ¿qué son y para qué se usan? Y los divisiones en acciones, ¿por qué son y para qué se usan? ¿Cierto? Esa es la idea. ¿Para mercadería? Ya, profesor, de acuerdo. Entonces, ahí, como yo tengo las nóminas, de todas maneras, en la primera PPT acuérdense que después me lo tienen que mandar, ¿ah? O sea, me tienen que mandar la PPT. ¿Sí? Esa me la tienen que mandar. Maestro, Voy a ver si la pueden, segunditos. yo creo que les voy a pedir que la suban al aula virtual también, la PPT. Entonces, la prueba va a estar en las preguntas y después va a decir como una tarea donde va a decir, subo aquí el trabajo de presentación, ¿ya? Es para que me quede a mí de respaldo, porque la vez anterior no me quedó respaldo, me quedó la grabación nomás, pero está grabado, así que no hay problema, pero para que me quede respaldado. Ya, jóvenes, nos vemos el miércoles y ahí conversamos. Maestro, disculpe, Dígame. me da 20 segunditos de su clase. Es para hacer un recordatorio a mis compañeros en general. Recuerden que hasta el día 31 está el foro evaluado de ética y de administración pública. Chiquillos, para que se pongan al día lo que no hemos hecho. Eso no me hago, profe, gracias. Ya, Luis, no se preocupe. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan buen fin de semana, váyanse a descansar ahora, porque todos trabajamos, así que aprovechen de dormir siesta. Y a los que les gusta el fútbol, hoy día es la final de la Champions, parece. Así que... Tenemos clase a la tarde. Tenemos clase, profe, hasta las 8. Ya, Todo el día, profesor, qué cruel. No se preocupe porque yo también tengo que hacer clases a la tarde, tengo que hacer una ayudantía, así que estamos en las mismas, pero yo voy a poner la tele y con un ojo lo miro, ¿eh? Ya, buenas tardes, que estén muy bien. Ya, Chao, profesor, maestro. gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, compañeros.